Somos Costa Unida por la Vida, una organización civil comprometida a ofrecer información sobre la salud sexual integral en la costa y sierra de Oaxaca. Hola, buenas tardes. En nombre de Costa Unida agradecemos profundamente su participación en este conversatorio sobre el empoderamiento de las mujeres. Por empoderamiento de mujeres nos referimos a este proceso por el cual las mujeres, en un contexto en el que nos encontramos en una desventaja por barreras estructurales de género, adquieren y refuerzan capacidades, estrategias y protagonismo, tanto en el plano individual como el colectivo, para alcanzar una vida autónoma en la que se pueda participar con términos de igualdad, acceso a los recursos y reconocimiento y toma de decisiones en todas las esferas. Además, este proceso de empoderamiento de la mujer debe de incorporar una visión crítica sobre el sistema de género, los roles y estereotipos asignados y la falta de participación histórica de las mujeres. Durante este conversatorio platicaremos sobre el contexto desigual actual y el rol que tienen las raíces culturales e instituciones en el discurso desigual al fomentarlo y propagarlo. Continuaremos conversando sobre la lucha transversal de la mujer por la paridad en todos los ámbitos y la relación del ejercicio de poder. Y finalmente concluiremos con las herramientas para el empoderamiento de la mujer y estos retos actuales a los que nos enfrentamos. Si quieren, podemos empezar con una ronda de presentaciones. ¿Quiere empezar Irene? Sí, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Irene Cacique, soy socióloga y demógrafa, soy investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hago investigaciones justamente en temas fundamentales de empoderamiento de las mujeres. Hago mucho también de violencia hacia las mujeres, sobre violencia de género y también sobre salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Esos son como mis temas principales. Muy bien, gracias. Ana Cecilia. Sí, gracias Inés. Bueno, pues mi nombre es Ana Cecilia Campos. Mi formación es en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y posteriormente tengo una maestría en Estudios de Pobreza y enfocado en género específicamente de la Universidad de Sussex. Y pues mis temas de investigación sobre todo son temas de migración y empoderamiento de mujeres con discapacidad intelectual a través de sus cuidadoras. Y actualmente soy docente en la Universidad Iberoamericana justo en el tema de género y relaciones internacionales. Muchas gracias, Inés. Gracias. ¿Y Estefanía? Hola, bueno, pues yo soy Estefanía, soy psicóloga comunitaria, eh, soy también amante del circo y pues muy idealista, así que ando en muchos proyectos. Actualmente vivo en Buenos Aires, pero serán 6 años. Toda mi vida estuve en México, estudié en la Ibero, estudié psicología y aquí me vine a viajar y a hacer formación en psicología comunitaria. Así que nada, estoy trabajando como acompañante terapéutica, coordinando el proyecto de Costa Unida por la Vida, de salud integral, más que nada el área de educación sexual integral. Acá participo también de una asociación de mujeres refugiadas migrantes en Argentina y soy psicóloga comunitaria de un centro de día donde trabajamos consumos problemáticos con gente en situación de calle. Muy bien, muchas gracias. María José. Ay. Hola, yo soy María José Acosta, soy estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el ITAM. Actualmente soy directora de una asociación civil que se llama Enlace Rural, que se dedica a aportar herramientas para el desarrollo íntegro de comunidades rurales en el Estado de México, Hidalgo y Puebla. Muy bien, muchas gracias. Súper. Yo soy Inés Ponzanelli, soy alumna también de la Ibero y participo en este servicio social de Costa Unida por la Vida. Bueno, podemos empezar platicando sobre la desigualdad entre el hombre y la mujer en la actualidad y también contexto de discurso enraizado en la cultura
mexicana y que se reproduce también en instituciones. Si alguien quiere la palabra puede levantar la mano. Irene, gracias. Sí. Bueno, la pregunta es muy amplia, ¿no? O sea, hablar de la desigualdad de mujeres y hombres hoy es arrastrar la desigualdad que traemos desde hace siglos. Parecería que vamos avanzando y sí, hemos dado avances en un sentido de un poquito más de igualdad, pero las desigualdades son tremendas todavía y marcan cada una de las etapas de la vida de las mujeres y marcan cada una de las dimensiones de la vida, en el espacio familiar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo. No hay ninguna dimensión de la vida que escape a esta desigualdad. Es algo que nos marca desde que nacemos y, y bueno, va marcando como que hasta lo que nos atrevemos a hacer o lo que nos atrevemos a soñar ser, porque estamos definidas por muchos preceptos culturales que nos creemos, nos apropiamos de ellos y nos los venden muy bien y nosotros los compramos con mucha facilidad y entonces creemos que ser mujer es ser determinadas cosas, ser mamá o ser cariñosa o todos estos estereotipos. Entonces, pues empezaría diciendo eso, la igualdad de hoy, la desigualdad de hoy entre hombres y mujeres es casi tan grande como la que arrastramos desde hace siglos. Hay pasos y obviamente son diferenciados en los contextos. En países más avanzados se ha avanzado más hacia la igualdad. En México nos falta muchísimo. Sí, Steph. Justo hablando como este tema en la actualidad, pienso como cómo está la desigualdad actualmente y no sé si podemos hablar muy distinto a lo que hablaron otras mujeres en los 60s y anteriormente, ¿no? Y además eso como para ponerlo, ¿no? Como qué loco que sí estemos avanzando en muchísima organización, ¿no? Las mujeres, no es menor lo que hemos llegado a hacer, esto que estamos haciendo ahora inclusive, organizarnos entre nosotras, etcétera, pero seguimos, ¿no? Sintiendo ese peso de la desigualdad y agregaría que no solamente las mujeres cis, ¿no? Hegemónicas, que tenemos como muy claro, o más bien pensamos tener claro que nuestra identidad se corresponde, ¿no? Con nuestro sexo, me parece que también hay que agregar, ¿no? A las disidencias en esa desigualdad mucho más fuerte y que también es un debate que nos debemos las mujeres de los movimientos, etcétera. Y por otro lado, que tampoco es lo mismo y somos mucho más desiguales si pensamos la clase y las etnias, ¿no? Como Claro. eso. Sí, Ana Cecilia. Gracias. Pues sí, realmente abonando lo que ya dijeron Irene y Steph, creo que es muy cierto, ¿no? Desde ambas perspectivas, ¿no? Si lo vemos desde una perspectiva estructural, como las estructuras y el sistema, incluso las instituciones siguen replicando estas desigualdades, ¿no? Cómo nos educan desde niñas a qué nos toca hacer o cómo vamos a crecer, ¿no? O cuál va a ser nuestro futuro. Y si lo vemos también desde nuestra propia perspectiva y nuestros propios privilegios, ¿no? O sea, como decía Steph, yo como mujer blanca, cis, viviendo en este contexto socioeconómico, las desigualdades que presento con los hombres de mi mismo contexto pueden ser mucho menores que las que presentan las desigualdades las mujeres en otro contexto, ¿no? Justo sumando el tema de clase y de raza y de posición geográfica incluso también, ¿no? Si hablamos de cómo se estudian las desigualdades en los estudios europeos y occidentales, son completamente diferentes a cómo las experimentamos en América Latina o cómo las experimentan en otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, como desde un concepto tan grande como la desigualdad, enfocarnos o entender que las desigualdades se viven de forma muy diferente dependiendo de dónde estemos y quiénes somos y dónde nacimos, ¿no? Entonces creo que aquí hay un punto importante. Y creo que también no vale o sea, es importante como no olvidar el papel que juegan las instituciones y las estructuras, tanto económicas como culturales, como familiares, en reproducir esta desigualdad a través del tiempo, ¿no? O sea, como lo que decía Steph justo, si le preguntamos a nuestras abuelas, tal vez sentimos que las cosas han cambiado,
pero pues realmente muchas de nosotras nos seguimos viendo a nosotras mismas como con el papel de feminidad predominante dentro del rol de la familia, ¿no? Entonces creo que sí es importante entender cómo hay tantos factores que juegan en construir esta desigualdad y replicarla, y cómo nosotras mismas la replicamos en nuestras propias vidas también, ¿no? Claro. María José. Sí, justo sin el afán como de repetir mucho, porque creo que el concepto y el fondo es el mismo y es muy fuerte, y es un tema creo que muy actual por la manera en la que se está manejando el tema de la desigualdad, pero yo creo que el rol de las instituciones es muy importante, sobre todo las instituciones entendidas desde la institución de la familia hasta instituciones políticas que, que desde mi parecer, y creo que es un poco lo que estamos viviendo hoy en día con estos reclamos que estamos viendo y con esta euforia y necesidad de transformar estas instituciones, porque al final lo único que están manifestando a lo largo de las decisiones que han tomado y a lo largo por lo menos de este último año, 2 años, es que estas instituciones efectivamente no están respondiendo a las situaciones y a las necesidades de la población que se manifiestan por la desigualdad que existe. Y no solo en un tema, obviamente, de género, sino que un tema social, de clases sociales muy, muy fuerte, y un tema económico mucho más fuerte, que al final las vivencias de esas desigualdades sí son importantes en materia de género, pero también entender cómo dentro del mismo género hay muchísimas desigualdades y muchísimas capas que nos hacen vivir la desigualdad de manera distinta, ¿no? Que es un poco lo que estaba diciendo ahorita Ana Cecilia, que yo creo que es como lo más importante para entender la realidad de la desigualdad hoy por hoy. Sí, claro, creo que todas tocan un punto muy importante. Creo que esta distinción de instituciones como más allá del edificio, siendo el matrimonio, siendo estas ideas que tenemos de las mismas, y creo que esta transversalidad de la que hablamos, tanto de raza, de etnia y el género, como dice Steph, más allá del género femenino, masculino, todo esto no es la estructura cis. Creo que es importante destacarlos al verlos como otro bloque en el camino, ¿no? Que no es solamente el género, sino que vienen otras estructuras que imponen. Creo que esto es importante también en nuestra lucha como para buscar la paridad en las mismas instituciones y en todos los ámbitos, como ya mencionó también Ana Cecilia, en la vida privada, pública, lo doméstico, todo esto, y en la economía y también en el ámbito laboral. No sé si alguien quiere hablar un poco más sobre esta lucha por la paridad y en el labor. Sí, Steph. Yo creo que nuestra apuesta más grande, o sea, no solamente es legitimar que nosotras ocupamos ya también, ¿no? Como puestos importantes o, ¿no? Direcciones en empresas y cosas así. Yo creo que realmente estoy convencida de que nuestra energía tiene que estar puesta en estar organizadas. Entonces, al estar organizadas, no solamente para ir a marchar, que ahora la verdad es que me parece alucinante que esté sucediendo cada vez más fuerte en México y en toda Latinoamérica, ¿no? Como al unísono. O sea, me parece que eh, para podernos, ¿cómo decirlo? Para podernos plantar, así, para decirlo en términos más vulgares, para podernos plantar frente a quienes tienen el poder siempre, que son los varones hegemónicos, tenemos que organizarnos y pensar nuestras políticas en los propios trabajos, ¿no? En cómo entre nosotras también, o sea, sí hay un trabajo que hacer interno, ¿no? Para que entonces lo podamos reproducir en las instituciones, o sea, las representaciones sociales de cada rol de género tiene que estar llevado a la reflexión, ¿no? Dentro de nuestros lugares de trabajo. Entonces, de esa forma, si reflexionamos y cuestionamos nuestras propias representaciones sobre todo esto que estamos hablando, quizás se pueda hacer realmente mella dentro de una institución, dentro de una organización, dentro de, ¿no? Un grupo de trabajo. Como para apostarle más y no solamente quedarnos en es que no tenemos mismo cupo laboral, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos, no? Sí, claro, más allá del cupo,
María José. Sí, justo yo creo que ahí viene mucho la importancia de que no solo se trata de la paridad, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el Congreso mexicano, ¿no? O sea, exigen que la mitad de las sillas sean para mujeres, pero de nada sirve que estemos ocupando estos espacios cuando entramos como desde esta perspectiva o desde este ámbito de las masculinidades. O sea, no creo que de nada sirva que empecemos a tomar espacios y que seamos CFOs y CEOs si al final las instituciones siguen siendo y siguen construidas en masculino. O sea, porque al final lo único que hacemos es que entramos en estos espacios, sí rompiendo esquemas, que creo que es importante y es como un buen primer paso, pero de nada sirve que ocupemos estos espacios si seguimos como en esta competencia en masculino, ¿no? O sea, porque creo que ahí viene un poco, por ejemplo, esta nueva ola que viene, por ejemplo, el ser sororas, la de al lado no es mi competencia, es mi compañero. O sea, eso vienen como esas cosas que son tan importantes que también nos ayudan a reducir esta brecha de desigualdad entre nosotras, ¿no? Porque al final nosotras entramos a estos mundos y rompiendo estos esquemas, pero de nada sirve entrar si seguimos luchando por permanecer. O sea, de nada sirve si el Congreso tenemos 50% que sean mujeres y que las sillas estén ocupadas por mujeres, si la institución sigue sin hacer de manera, o sea, sigue sin darle prioridad a los temas de mujeres, ¿no? O sea, como que nada más es como, siento que no nos podemos quedar con las sillas nada más y con paridad, como si eso fuera como un premio de consolación, de bueno, ya llegamos hasta aquí. Cuando el chiste, yo creo que sí es reformar esas instituciones para que quepamos y que sea de facto que tenemos que ocupar esos espacios, no nada más porque nos los están cediendo. Claro, gracias. Irene. Perdón, agregaría lo que comentaba María José, que respecto a esto de llegar y ocupar espacios, pero no haber transformado la propia conciencia. Parte del empoderamiento, parte esencial del empoderamiento de las mujeres es la toma de conciencia sobre los propios derechos y sobre la desigualdad que marca nuestras vidas y la búsqueda de romper con esa desigualdad. Es la esencia, es como la semilla del empoderamiento, es querer romper con el patriarcado. Pero si no hay ese cambio de conciencia, no podemos, aunque estés disfrazada de haber dado avances, como por ejemplo tener un puesto político o un alto cargo en alguna empresa o haber alcanzado un alto nivel educativo. Eso es medio un disfraz vacío de empoderamiento cuando no está primero de fundamento este cambio de conciencia y de la búsqueda de romper con la desigualdad. Entonces, en ese sentido creo que hay que apuntar, bueno, sí, exactamente la esencia del empoderamiento lleva amarrado esto. También querría decir que cuando hablamos de empoderamiento, significa que las mujeres tengan control sobre su vida, que tengan poder de decidir, pero es un poder que se ejerce de una manera distinta a como tradicionalmente se ejerce el poder masculino. El poder masculino patriarcal se ejerce poder sobre otros. El poder que desde el empoderamiento se busca lograr es un poder un poder que no se impone, no es para subordinar a nadie más, es para poder tener control sobre tu propia vida. Entonces son como elementos del mismo concepto y del proceso de empoderamiento que se van ilustrando y que nos van diciendo, ok, no basta llenando, no es la paridad acompañada o precedida más bien de este cambio de conciencia. Sí, sin duda es como ya lo mencionaron, más allá de ocupar el asiento y participar, es tener este poder de agencia, cambiar las relaciones de poder y poder decidir, tener esta autonomía, libertad, poderse movilizar, tener también esta como autoestima y autodeterminación, más allá de lo que comentan, esta idea de solo llenar el vacío y ser parte de un cupo, una cuota que se implementa como para hacer como un circo de que sí se está llevando a cabo esta lucha por la paridad. ¿Alguien más? Quizá también ahí, ahorita que dices eso, Irene, cuando alguna vez escuché que como para ciertas teorías o ciertas formas de abordar todo esto, ¿por qué no mejor? O sea, que está buenísimo la palabra empoderarnos, porque también la reivindicamos a partir de nuestras luchas y movidas,
pero fortalecimiento. Lo escuché como una forma justo, de no plantarte por sobre otro grupo, ¿no? Pero bueno, nada, eso me llamó la atención y se los traía. Y yo iba a comentar también que finalmente, o sea, el hecho de asumirnos feministas o estudiar el género y así, tiene que ver con, como venían diciendo, la cuestión de no pensarnos en jerarquías, ¿no? Y para no extenderme, o sea, creo que es re importante que nos estemos como cuestionando todo el tiempo si trabajamos en colectivo, o sea, finalmente lo que proponemos muchas veces las mujeres, a diferencia de los varones, es trabajar en conjunto y tejer entre nosotras, ¿no? Nos sale de pronto eh, por otras, por cultura o por, ¿no? Como hereditario, dependiendo de la familia, no sé qué, pero en sí, como género, tendemos hacia ese lado. Entonces, como recuperar también, ¿no? Esas propias, sí, no sé, como nuestra potencia, pues, como algo así. Gracias. Ana Cecilia, ¿querías comentar? Sí, justo Steph me ganó lo que iba a decir, pero como entender un poco el empoderamiento como algo colectivo y no como algo individual, ¿no? Cuando pensamos en el empoderamiento liberal o el empoderamiento que surge como de estas organizaciones en el principio del feminismo entendido como institucional, ¿no? El feminismo liberal, pues se busca mucho esta idea de vamos a enseñarle a las mujeres a leer, vamos a enseñarle a las mujeres a escribir, a llevar su propio negocio, como que son cosas que se consideraban empoderadoras en su momento, ¿no? Como vamos a que se podían, creíamos que podíamos enseñar eso en un curso, ¿no? O en talleres de algo. Sin embargo, creo que, o sea, este empoderamiento liberal quedó muy corto con lo que realmente buscamos como feministas, ¿no? Y creo que yo soy más como de la idea de ver el empoderamiento como liberador, por así decirlo, ¿no? Un poco como este fortalecimiento que decía Steph. Y este es como un concepto que viene de Cecilia Saderberg, es que no puedo decir su apellido, que habla justo como de liberar a las mujeres y que no hay forma de tener un empoderamiento si no es colectivo. No hay forma de pensar en un empoderamiento individual porque eso realmente no está aportando a romper la estructura patriarcal, ¿no? Si queremos romper con la estructura patriarcal, necesitamos estar unidas y juntas en colectivo. Entonces creo que es muy importante como que si vamos a hablar una vez más de empoderamiento social, económico, político, de tomar cargos importantes en empresas o de tomar puestos políticos, que no dejemos atrás a nuestras hermanas y a las otras mujeres con las que hemos estado en esta lucha, ¿no? Porque entonces realmente el empoderamiento no está yendo a donde queremos que vaya o no está sirviendo realmente para romper nada de lo que queremos romper, ¿no? Entonces, creo que sí es importante pensarnos en colectivo y no en individual. Sí, muchas gracias. ¿Y cuáles creerían que pueden ser estas herramientas para el empoderamiento colectivo y liberal de las mujeres? Sí, Irene. Creo que, desde mi opinión, la herramienta fundamental para el empoderamiento es la educación desde un paradigma y desde un marco distinto no es la educación de aprender matemáticas o de saber, que sí, son elementos fundamentales, porque si no, no te ubicas en una sociedad en términos de igualdad, imposible, si estás marginada porque no sabes leer. Es una educación orientada hacia la transformación, hacia el cambio social. Al final, el empoderamiento es un planteamiento de cambio social. Si queremos romper el paradigma del patriarcado y de la desigualdad, estamos buscando un cambio social. Pero me parece que una de las herramientas fundamentales es la educación, pero tiene que ser una educación orientada. A veces cuando yo empiezo a darle vueltas en la cabeza, ¿cómo rompemos el círculo? ¿Quién va a educar a quién? Porque todos hemos nacido bajo estos mismos esquemas y otro discurso, otra cosa. ¿Dónde empieza la revolución? Entonces empezamos a cambiar, pero no estamos totalmente transformadas, las que fuimos educadas de una manera. Tenemos unas ideas, tenemos todo, pero todavía tenemos presagios de educación tradicional o de pensamiento tradicional, ¿no? Obviamente las nuevas generaciones tienen que tener
en cada vez mayor medida mayores elementos orientados desde un nuevo discurso, una nueva ideología, una nueva manera de mirarlo, ¿no? Y comparto lo que decía Ana Cecilia, el empoderamiento, como decía, es un cambio social, pero el cambio social no se logra nunca de manera individual. Obviamente pasa por un proceso de transformación de la conciencia individual, porque también podemos pensar, bueno, sí, la esencia es lo colectivo y estoy de acuerdo con eso, pero tampoco sirve de nada que yo me sume al colectivo si no he cambiado o modificado mi forma de ser. Pero también es cierto que en el colectivo y en el colectivo de otras mujeres tenemos una escuela abierta para el nuevo aprendizaje, para estas nuevas posiciones, ¿no? Entonces, bueno, nada más me callo, pero creo que una herramienta fundamental es la educación y en una experiencia en colectivo, con otras mujeres. Sí, María José. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Irene. Creo que es un tema de educación, pero no educación en un sentido de ir a la escuela y vamos a enseñar teoría de género en las primarias, que estaría increíble, la verdad, pero pues no necesariamente es eso, sino que yo creo que una de las herramientas más importantes que tenemos es la cotidianidad. O sea, esta palabra tan famosa que todo el mundo usa hoy por hoy, que es el de construirse, sí es importante. Y yo creo que la mejor herramienta que tenemos para el cambio social, miren, yo soy muy fiel que para lograr cambios grandes tenemos que tener un impacto primero en nuestras pequeñas esferas. Y el impacto que tú tengas en tu esfera es lo suficientemente grande e importante para tocar a 3 personas y esas 3 personas lo apliquen en su esfera. Y así es como va creciendo el cambio social. Y sí, no es individual, pero sí tenemos que empezar por nosotros. Y yo creo que este tema, por ejemplo, de la deconstrucción, el uso del lenguaje, la manera en la que nos expresamos, las actividades que realizamos, la manera en la que nos comunicamos, nos relacionamos con otros, creo que es la manera más práctica y probablemente la más eficiente para lograr la transformación de todas estas instituciones. O sea, el simple y sencillo hecho de que estemos cambiando el uso del lenguaje y estemos procurando usar un lenguaje, por lo menos hablo de en mi círculo, con mis amigos, en mi universidad, que se hace un esfuerzo consciente de hacer uso del lenguaje inclusivo, yo creo que eso ya es un cambio institucional, va a llegar a tener un cambio institucional muy fuerte. Y eso es una manera de educación distinta en la que aprendemos de manera colectiva a transformar esta realidad. Y es una herramienta que tal vez suena muy, tal vez de sueño guajiro, de no, es que yo pongo mi granito de arena y cambia, pero yo creo que tiene mucho que ver que mientras vayamos transformando estas realidades con la herramienta más fácil que tenemos, que es tal vez desaprender o aprender cosas entre nosotros y en nuestros pequeños grupos, yo creo que eso puede lograr a tener un impacto y yo creo que es la herramienta más poderosa que tenemos. Sí. Ana Cecilia. Gracias, Irene. Y creo que Inés, Irene y todas, creo que justo el punto, o sea, desde la educación y el de construirnos, me gustaría tal vez sumar la herramienta de escucharnos, ¿no? Como escucharnos entre nosotras y escuchar a otras voces, ¿no? No siempre escuchar a quienes ya estamos acostumbradas a escuchar, porque creo que o sea, en el feminismo nos hemos como orientado mucho a leer, ¿no? A leer desde la academia y creo que eso nos aleja mucho pues de la realidad, ¿no? Entonces, como que yo soy mucho de la idea de que la única forma de empoderarnos es si realmente escuchamos las voces de las otras personas y de las realidades que no conocemos, ¿no? Entonces, justo va un poco por aquí el tema, desde lo colectivo y cómo construimos lo colectivo, pues escuchando a las otras personas y poniéndonos también no necesariamente en sus zapatos, pero sí entender qué es lo que a ellas les ha oprimido, qué es lo que a ellas les ha parecido poco empoderador, ¿no? Entonces, creo que más que, y de esta forma, una vez que escuchemos a otras voces, podemos incluir estos deseos o lo que ellas consideran empoderador dentro de este mecanismo, ¿no? Sobre todo. Claro, gracias. Steph. Pues me encanta escuchar todo esto, porque creo que también con el paso, o sea, como todo en esta actualidad loca y globalizada y
de mucha información de todo, siento que podemos ver todas que comienza a ser una moda el discurso, ¿no? Entonces, algo que va en contra, digamos, de realmente fortalecer o facilitar herramientas para el fortalecimiento de otras mujeres es justamente el no juicio de los procesos, ¿no? De cada quien y no pararnos en el feministómetro, digamos, de, bueno, es que yo ya tengo clarísima esta y cómo sigue saliendo como un macho, ¿no? Primero, en esas pequeñas prácticas, como hilando esta parte que dicen, y también estuve pensando como primero y principal en mí, como de la mano de la educación, tiene que estar alguna expresión del arte, ¿no? Como la idea de que generemos espacios en donde alguna expresión artística o de la creatividad pueda también ser estructural, ¿no? En procesos de salud y de educación no escolarizada, justamente. Me parece una gran herramienta cualquier rama de las artes. Yo me presenté hablando del circo porque, nada, encuentro en eso para otras experiencias, ¿no? No la propia, sino otras experiencias en trabajos, etcétera. Y bueno, entender el cuerpo, conocerlo y vibrarlo y experimentar, ¿no? Yo creo que permite también esto que bueno, que estás hablando tú, Irene, de la conciencia y las chicas, ¿no? De otros procesos como más, sí, a nivel teórico, ¿no? Como poder hilar lo que se piensa y lo que se vive, ¿no? Eso me parece interesante. Sí, pues muchas gracias. Creo que aquí hay mucho que rescatar dentro de estas herramientas. Me parece que la educación es siempre de las mejores herramientas y como dicen, en lo cotidiano, y creo que con lo que decía Irene, estas generaciones cambiantes que luego, ¿no? Es en el diario, que son cosas que no tienes tan conscientes, pero a la hora de hacerlas es, ¿no? Que se vale hacerlas y se vale cambiar de opinión y se vale empezar, o sea, como comentan, escuchar a otras voces, aprender de otros ejemplos e ir cambiando esto, y más en generaciones antes. Y creo que también esta conciencia, creo que es sumamente importante y creo que también la creatividad y esta curiosidad de los seres humanos, ¿no? Que puede ir cambiando todo. Y creo que, como platicaba María José, creo que esta frase de empezar localmente, o sea, pensar globalmente y empezar localmente, ¿no? O sea, ese granito de arena que siempre es empezar, como lo dijo, en lo cotidiano, en el lenguaje, en las relaciones, en casa, entre hermanos, en todos los ámbitos, como que es un lugar en donde podemos crecer mucho. Y finalmente, ¿qué consideran que son estos retos para el empoderamiento colectivo de la mujer? ¿No? Ahora con la pandemia podemos ver cómo hay muchísimas relaciones de violencia que se han exacerbado y quédate en casa, ¿no? ¿Qué es lo que, además de eso, qué otros retos encuentran para este empoderamiento de la mujer? Ana Cecilia. Pues creo que algo que, o sea, el primer reto que me viene a la mente, y es algo bastante más complejo de lo que hemos hablado actualmente, es el momento en el que hice la investigación sobre el empoderamiento de las mujeres con discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? Como que pensamos en el empoderamiento desde una perspectiva en la cual todas partimos de la misma base, cuando en realidad hay muchas bases diferentes y muchos niveles, ¿no? Entonces, lo que significa empoderamiento para nosotras es completamente diferente para mujeres con discapacidad intelectual o física, o es diferente para mujeres que pertenecen a grupos indígenas, es diferente para mujeres afromexicanas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que o sea, el principal reto que yo le veo es justo tantas perspectivas que necesitamos tener para lograr avanzar en dar este poder a las mujeres, ¿no? Entonces, creo que ese es para mí el principal, ¿no? Como las diferentes perspectivas y tomar en cuenta las necesidades de todas las mujeres que queremos incluir como en este gran movimiento. Sí, gracias. Irene. Hay muchísimos retos. O sea, si nos ponemos a enumerar los retos, nos podemos hundir en la frustración o en el pesimismo, ¿no?
Pero creo que un reto importante, bueno, por lo menos a mí me preocupa mucho. Algo, creo que fue María José que lo comentó, no me acuerdo. Se puso de moda el término empoderamiento, ¿ok? Y lo usó hasta Marta Sagún, ¿ok? Para dar un ejemplo de cómo se ha trivializado lo que significa el empoderamiento de las mujeres. Entonces, hay un discurso que ha sido como adoptado a nivel de acuerdos internacionales y agendas internacionales que suscriben los estados. A mí me da mucho miedo ese juego de apariencia de que estamos enganchados y estamos de acuerdo todo, o prácticas vacías, por ejemplo, no sé, se impone en los programas de gobierno que las distintas instituciones, a todos los niveles de las instituciones públicas, tiene que haber cursos de equidad de género, no sé qué. Pero lo estamos haciendo como para cumplir la cuota de los acuerdos, o sea, pero no de una manera, por lo menos, o sea, lo que me preocupa es cómo lo adoptan los gobernantes y las personas que están a cargo de la política pública. Muchos, lamentablemente, lo hacen nada más para cumplir, para aparentar que están enganchados en. Y me da miedo que eso nos vaya llevando a un desgaste de lo que, a un abandono de, ay, no, el empoderamiento no sirve para nada, miren que esto lo predican y supuestamente y no cambia nada. O sea, ese para mí es un reto importante. ¿Cómo, cómo lograr rebasar ese discurso muerto, esa práctica de la apariencia, de simular que estás enganchado en la perspectiva de género, pero cuando en verdad no hay una transformación real de las creencias fundamentales de igualdad? Donde Sí, Estefanía. Claro, porque me salta Shane Baum diciendo yo soy feminista, ¿no? Como es tal cual, ¿no? La caricatura, más allá de lo partidario ni nada que ver acá, ese tinte, pero sí la representación justo del discurso gastado, me parece genial que lo hayas dicho, Irene, porque es así, hay que llevarlo realmente a las prácticas, o nosotras, ¿no? Que estamos, o quienes estamos en esto, pensando nuestras profesiones con un enfoque de género, con ese atravesamiento en la lente todo el tiempo, o sea, sistemáticamente leyendo las experiencias ajenas también en clave de género, me parece que nuestro gran reto es poder seguir tratando de cuajar prácticas que lleven a cabo políticas públicas que de hecho existen. Entonces, que ese discurso no se ha gastado o que eso que está teorizado y academizado, como se diga, realmente lo sigamos llevando, ¿no? Como en el día a día. Y nada más rápido, lo del granito de arena, como para problematizarlo, es que sí, estoy completamente de acuerdo que empieza, me gustó Inés, como dijiste, lo local a lo global, estuvo genial, pero sí pensar que el granito de arena sigue siendo individual y nosotras ponemos algo de nosotras, pero siempre en relación a un sistemita o a un grupito, por más chico que sea, ¿no? Entonces, no sé, estamos todas de acuerdo, me parece increíble y que se generen más estos espacios donde podamos también compartir recursos, ¿no? Como, tú trabajas en esto, yo en esto, bla, 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 ¿no? Como seguir articulando entre gente que por algo, ¿no? Estamos topándonos y bueno, eso. Sí, gracias. María José. Justo yo creo que sí, uno de los grandes retos para el empoderamiento tiene que ver con la interseccionalidad y la manera en la que entendemos este empoderamiento y entendemos la manera en la que ejercemos nuestros derechos, en la materia de cómo somos sujetos de derecho. O sea, yo, por ejemplo, con el trabajo que hago con la asociación civil, tenemos todo un microproyecto dedicado a las mujeres de las comunidades. Y es un tema y es súper complicado. Yo no puedo llegar a ellas a decirles a ver, como mujer urbana, nada más con eso, decirle como, no, a ver, tú como mujer empodérate y vete a estudiar y deja a los niños que, o sea, no puedes llegar a imponer eso, porque para mí mi empoderamiento es eso y para ellas el empoderamiento es, ¿sabes qué? Acabé la primaria, o sea, ya sé leer y con eso ya me siento
empoderada a más no poder y no necesito más. Pero entonces, como que creo que ese nivel de empatía y esa manera de entender el feminismo, yo creo que por eso es tan importante el feminismo interseccional, ¿no? Para no caer en un empoderamiento para todas desde los centros urbanos, o sea, es como si nosotras ahorita en las CDMX tomamos nada más, por ejemplo, la materia de la Ocupa de la CNDH y ya nos deslindamos de todas las partes metropolitanas que están padeciendo, es como si nos olvidamos de las mujeres en comunidades rurales. O sea, yo creo que la interseccionalidad es uno de los retos que más nos enfrentamos, porque es muy difícil no centrarte cuando, o sea, cuando sientes que estás aquí en la lucha, en el centro donde todo está pasando. Y por otro lado, estoy completamente de acuerdo con el tema del discurso agotado y sobre todo porque es un tema que sin darnos cuenta se ha metido de una manera increíble en medios de comunicación, ya se convierte en tema de conversación con los papás y los tíos, ¿no? En negativo y en positivo va a haber de todo, pero también hay un tema, yo creo que, por ejemplo, a mí me parece nefasto que las marcas, muchísimas marcas se están colgando como si esto fuera un branding y fuera un marketing, partidos políticos, o sea, a mí el hecho de que llamen, por ejemplo, el movimiento feminista mexicano la única oposición al presidente, pues me parece patético porque el movimiento feminista en México no tiene una afiliación política. Es el hecho de que partidos que se han negado durante años a ceder espacios, a ceder derechos a las mujeres, me parece muy desgastante y un gran reto y un gran problema el hecho de que se estén colgando la lucha feminista, solo por el hecho de que a diferencia de la oposición, las feministas estén organizadas, que eso es como una gran diferencia. Pero a mí eso se me hace súper preocupante y sobre todo porque desgasta el verdadero mensaje y los verdaderos reclamos de estos grupos que por fortuna y que han logrado organizarse y han logrado ponerse en el ojo del público. Y pues obviamente eso implica que pues va a haber buitres que se van a querer colgar y que van a querer sacar provecho de esta situación, pero a mí me preocupa mucho el desgaste, sobre todo porque pues ya vemos, es muy fácil meterte a redes y ver simple y sencillamente lo que están diciendo, o sea, con la pura marcha de ayer, ¿no fue ayer? Oye, va, ayer. Todo el tema que salió, que empiezan a, o sea, me preocupa mucho, como dice Irene, que se desgaste el discurso porque lo estén tomando para algo que no es, cuando al final el movimiento feminista sí efectivamente tenemos cierta disidencia civil y tenemos como ciertas cosas para romper estos paradigmas y para hacerlo notar, porque así son los movimientos sociales, porque son fuertes, porque tenemos que romper esquemas para ser vistos y para poder lograr lo que queremos lograr. Y sin embargo, es muy peligroso y preocupante para todo el movimiento el hecho de que se esté politizando de la manera en la que se está politizando. Yo creo que eso es lo que a mí más me preocupa para el tema de avance y empoderamiento para las mujeres. Sí, gracias. Creo que sí, esta mención del discurso es muy fuerte porque el discurso tiene mucho peso, por más que lo importante son las acciones, el discurso es el que guía las mismas y se tiene que tener esta intención más allá de cumplir con las cuotas y con estos tratados internacionales que implementan estas ideas, es que sea intencionado con el empoderamiento y creo que lo que decía Estefanía es muy importante, que esto no es como una camisa que le queda a todas, ¿no? O sea, el empoderamiento o sea, en ese aspecto sí es individual y tiene que estar caracterizado y como decía Ana Cecilia, cada mujer puede tener diferentes piedras en su camino que lo hacen todavía mucho más complicado, que se tienen que tomar en cuenta en estas interseccionalidades que comentaba María José. Bueno, salió. ¿Alguien tiene algún otro comentario como conclusión? Solo nada más para agregar a lo que comentó Irene, que me recordó mi época trabajando en Prospera, en el programa de atención social que hubo en México mucho tiempo de transcondicionadas de dinero. Justo hay estudios como el gobierno creía que estaba empoderando a las mujeres al hacerlas a ellas quienes recibían estas transferencias económicas. Bueno, empezamos a concluir. Bueno, para abonar un poquito hacia cómo cerrar y no quedarnos nada más con la preocupación de los grandes retos que tenemos para poder efectivamente lograr el empoderamiento de las mujeres. Yo creo que la mayor certeza que tenemos de lograrlo es que ya
son muchas conciencias las que se han sumado, ¿no? Y como que tenemos que cobijarnos en eso, aferrarnos a eso y seguir avanzando. No lo estamos logrando al 100%, el tiempo de vida de cada una de nosotras a lo mejor no es suficiente para presenciar un efectivo empoderamiento de todas las mujeres en las sociedades donde nos tocó vivir, en el caso de la mexicana, pero sabemos y sigamos creyendo que efectivamente estamos dando pasos positivos y seguir abonando desde esa confianza de unas con otras, en esa también que hablaban de, también creo que hace mucha falta la creatividad en el camino de ir creando opciones para ir empoderando. Pero yo apuntaría a eso como para quedarnos con la esperanza. Pues sí, creo que justo lo que menciona Irene me parece muy importante y creo que es también necesario reconocer los avances de esta lucha, ¿no? Y lo lejos que hemos llegado. Y esto nos incluye a todas como mujeres, no nada más como feministas, ¿no? Todas las mujeres actualmente podemos decir que hemos recorrido un largo camino en este proceso y creo que el empoderamiento definitivamente es posible. Y como bien han dicho antes, es importante empezar primero por lo individual, después por lo local y finalmente con lo global, ¿no? Entonces, si bien no hay suficiente vida para ver estos cambios sociales implementados al 100%, creo que podemos empezar a notar cambios chiquitos todos los días que vale la pena reconocer como grandes victorias y llenarnos de energía todos los días con estas pequeñas y grandes victorias para poder continuar en este camino de empoderamiento colectivo, sobre todo, ¿no? Entonces, como grupo y como hermanas. Ay, perdón, es que... Ay, ojalá que no se me vaya esta onda. A mí me encanta eso que dicen y esta parte de no de únete a los optimistas, pero sí, neta, ilusionarnos y tener ganas de seguir cambiándole y pensar también que no somos apolíticas y que tampoco se va a repetir que lo personal es político nada más por ser una frase que se escucha muy chida, sino que realmente pensemos que nuestras acciones tienen una incidencia política, no partidaria, y que nos comprometamos, ¿no? Con esto que, pues, que es poner al servicio de qué, ¿no? Ponemos nuestras profesiones y nuestra cabeza y hasta nuestros privilegios, ¿no? Cabe decirlo acá. Y eso, muchísimas gracias, en serio. Gracias, María José. Sí, justo creo que nos podemos quedar con el hecho de que no es una lucha en vano. Yo creo que hay muchísimas cosas que se han demostrado a lo largo de la historia que se han logrado a nivel colectivo y yo creo que ha beneficiado no solo a las mujeres, sino que a la sociedad, porque al final todas estas friegas y todas estas situaciones que se pasan tanto en estudio como en la acción en calle, pues al final viene un poco como del cuestionamiento, ¿no? De la situación en la que vivimos y cómo hacemos de este un mundo más justo para todas las personas que vivimos aquí. Y yo creo que es un tema difícil, puede ser muy cansado, puede ser muy, muy agotante enfrentarse como a estos retos constantemente, pero yo creo que es algo que vale la pena. Y al final, pues este tema de empoderarnos, no, pues ya lo mencionamos, ¿no? Que al final no es solo un tema en lo individual, sino es cómo podemos lograr tener como una plataforma, justo porque yo creo que si algo busca este movimiento es igualdad y que de esa igualdad como sujetos de derecho y como ciudadanos podamos ser más libres, ¿no? Por medio de eso. Entonces yo creo que pues el empoderamiento, entendiéndolo como este esfuerzo colectivo, al final va a ser algo que nos beneficie a todos. Claro, muchas gracias. Oigan, y pasemos los contactos, ¿no? Así, pues no sé, está bueno que empecemos, o sea, cada una desde sus lugares. Yo ya les voy a buscar y les voy a preguntar cosas de sus trabajos, pero pues hacer un recursero conforme vamos conociendo otras organizaciones, asociaciones y todo lo que va brotando ahora, ¿no? De todes. Súper. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias, Inés, por la invitación. Por, Genia Inés, muy bien, me encanta. por la paciencia. Creo que me quedo muy esperanzadora con todas sus conclusiones. Creo que
esta conciencia, esta empatía, sensibilización, como dijo Ana Cecilia también, ¿no? Individual, local, global, o sea, estos pasitos, esta transición que como vemos son esfuerzos colectivos, pero que también conllevan como mucho cambio, mucho trabajo personal para poder llevarlos a cabo y que al final, bueno, estos movimientos, y como dice Estefanía, no afiliados a los partidos, como más, no separado de todo esto, creo que, bueno, nos quedamos con muy buenas conclusiones y esperanzas para el empoderamiento de la mujer. Muchas gracias. De todas ellas, las mujeres. Ay. Gracias, Inés. Gracias. Un gusto a todas. Adiós, Bye. mujeres, gracias. Que estén bien. Chao. Igualmente. Que descansen, gracias. 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 Para más información sobre salud sexual integral, encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Costa Unida por la Vida. Y no se te olvide suscribirte a nuestro canal de YouTube.